Ya, a ver, entonces estamos viendo sobre las generaciones de derechos según el contexto histórico de su surgimiento, ¿no es cierto? Ya sabíamos que los derechos humanos se generaron luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y nos dice aquí claramente que han sido declarados durante la Revolución Francesa, mire, siguiendo tres principios básicos: libertad, igualdad y fraternidad. Alrededor de en la Revolución Francesa se establece esta constitución, donde están estos principios básicos. Y estos principios básicos también tienen que ver con todas las constituciones de lo que es América, ¿no es cierto? Ya que, como ustedes deben saber muy bien, la Revolución Francesa también es una de las causas que motivaron la independencia de nuestros pueblos, ¿no es cierto?, de nuestros países. Ya entonces nos dice aquí que los derechos han sido clasificados en dos generaciones y esto se ha realizado según el contexto de su origen, en las siguientes: derechos de primera generación y derechos de segunda generación. Ya, entonces, los de primera generación nos dice que son los derechos civiles y políticos, ¿no es cierto?, asociados al principio de la libertad, es decir, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la población en lo civil y en lo político, y que se ha establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Asimismo, los de segunda generación, en cambio, nos dice que surgen con la Revolución Industrial en el pleno desarrollo del capitalismo y la lucha por mejorar las condiciones de explotación de la mano de obra. Entonces, estos, dice, corresponden a los derechos económicos, sociales, culturales. Se amplían, ratifican con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, ustedes aquí, chicos, tienen también que darse cuenta que cada que surge esta necesidad de tener o de establecer como ley un derecho que nos corresponde, siempre tiene que ver con algún acontecimiento histórico que nos trae, ¿no es cierto?, problemas, por ejemplo, explotación laboral, ¿sí?, baja condiciones sociales. Por ejemplo, los de primera generación nos dice aquí que surgen en la edad antigua, ¿no es cierto? Son los derechos que se defienden en la edad antigua debido a ¿qué? A la explotación que se daba por parte de la monarquía, ¿no es cierto? Por eso surgen los de primera generación, los derechos civiles y políticos. Y de la segunda generación surgen con la explotación laboral debido a la revolución industrial. Sí, la revolución industrial, ustedes conocen, es un hecho histórico, ¿no es cierto?, cuando surgen las máquinas y reemplazan la mano de obra de los trabajadores. Sin embargo, no porque hayan surgido las máquinas, no quiere decir que la gente estaba trabajando en buenas condiciones. Entonces la población era explotada, ¿no es cierto? Trabajaban niños, adultos, mujeres, de todo, ¿no es cierto? No tenían una ley que los respaldara, es por eso que surgen estos derechos, ¿no es cierto? Ya, vamos a ir a la siguiente parte, donde surgen otro tipo de derechos. Nos dice que en los años 90 e inicios del siglo XXI se reconoció que existen otros tipos de derechos, denominados los de tercera generación y de cuarta generación. Ya, entonces, como les iba diciendo, tenemos otros tipos de derechos, se han dividido en dos más, que sería la tercera generación y la cuarta generación. En la tercera generación nos dice claramente que son derechos colectivos relacionados con el principio de igualdad, promueven la solidaridad, exigen una coexistencia pacífica entre países, combaten la violencia en cualquiera de sus formas.
Nos dice acá, protegen el colectivo desde la solidaridad, incluye los derechos de los pueblos indígenas y tribales del planeta. Entonces, aquí nos habla de los derechos que se han reconocido en 1989 por la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajador, ¿no es cierto? Entonces, en este convenio 169 es donde se establecen los derechos de los pueblos indígenas y tribales de todo el mundo, ¿no es cierto? Como ahorita estamos hablando de la organización, perdón, de los derechos humanos, ustedes ya en la clase anterior yo les había indicado que estos derechos humanos son aquellos que se establecen en todos los países del mundo, ¿no es cierto? Son internacionales estos derechos humanos. Muy bien, entonces, esta tercera generación tiene que ver con los derechos de los trabajadores, ¿no? Y más que todo hace aquí un realce de los derechos de los pueblos indígenas y tribales de todo el mundo. En este convenio 169, no se vayan a olvidar, y tenemos los derechos de cuarta generación que surgen en el siglo 21 y están relacionados con el desarrollo de la tecnología, de las nuevas tecnologías. Como ustedes saben, somos ya un país, bueno, un planeta que está inmerso en la tecnología, ¿no es cierto? Ya tiene que ver con el acceso libre a la información y a la comunicación, al flujo e intercambio de información y a la transferencia de conocimientos. Acá nos dice, permite la inserción del país en un mundo globalizado. ¿Qué querrá decir un mundo globalizado? Quiere decir un mundo que está relacionado con todo, ¿no es cierto? Todos los países están relacionados en lo social, en lo político, en lo religioso, en el comercio, etcétera, en la política. Sí, entonces, eso quiere decir, chicos, entonces tengan claro esto, que el contexto del origen de los derechos humanos, primero los ha dividido en dos generaciones, de primera y segunda generación. En la primera, los derechos civiles y políticos asociados al principio de libertad. En la segunda, en cambio, los derechos de la lucha, ¿no es cierto?, de los trabajadores, que corresponden a derechos económicos, derechos sociales, culturales. En la tercera, principalmente derechos colectivos relacionados con el principio de igualdad, y poniendo énfasis en la OIT, en el convenio 169, donde se establecen los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Y en la cuarta generación, donde ya se toma en cuenta las nuevas tecnologías y la globalización, ¿no es cierto?, la inserción de del país en un mundo globalizado. Entonces vamos a ver también los derechos, algunos de los derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera y de cuarta generación. Entonces para esto voy a pedir, ya, muy bien. Entonces aquí tenemos los derechos de primera generación y de segunda generación. Como ustedes pueden darse cuenta, los primeros tienen más que ver con nuestro diario vivir, ¿no es cierto? Están más inmerso en nuestra vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, a la vida, a la integridad, a la libertad, a la privacidad. En cambio, los de segunda generación tienen más que ver con nuestro entorno laboral, con nuestro entorno en el trabajo, en la educación, en la salud, ¿sí? Entonces, esto vayamos diferenciando. Vamos a ir a los siguientes, que son de tercera generación y de cuarta generación. ¿Me va a ayudar, por favor? Ya, entonces, tenemos por último los derechos de tercera generación y de cuarta generación. Tenemos que son los derechos colectivos o de los pueblos y los derechos de la libertad de expresión. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, cada uno tiene su diferencia. Los de tercera generación se refieren a los derechos de los pueblos, ¿no es cierto?, principalmente los derechos de los pueblos indígenas. En esta se establece ya, en
en el convenio, ¿no es cierto?, que ya les había dicho. Y en la cuarta generación se da más énfasis a la comunicación, por ejemplo, nos dice aquí, a las nuevas tecnologías también, y a la inserción, ¿no es cierto?, de los países en el mundo globalizado, a la información del capital humano para su inserción en la sociedad de la información. Entonces, en la cuarta generación tiene más que ver cómo se ha incluido las nuevas tecnologías a estos derechos humanos, ¿no es cierto? Y en la parte del buen vivir, acá abajito tenemos también que cada una de las constituciones establecen en cada uno de los países que estos derechos humanos entren en vigencia, ¿sí? ¿Y qué hace esto? Dice, al hacerlo, pone al ser humano como centro de desarrollo. Entonces, en los países no es que los derechos humanos y la organización, la ONU, ¿no es cierto? No es que dice ingresa a todos los países, no, cada uno de los países también es libre de aceptar estos derechos humanos, ¿no es cierto? Y establecerlos en su propia constitución. Bueno, chicos, eso sería la clase del día de hoy.